Saludos amigos de La Reta, mi nombre es Edwin Santana y como cada lunes es un gusto el volvernos a encontrar aquí en La Reta. El día de hoy el tema que nos incumbe es los equipos que han ya básicamente desaparecido, los extintos de la Liga MX y del fútbol mexicano. Es cierto que a lo largo de la historia hay muchísimos clubes que han tenido un paso efímero, que solamente por algunos instantes, por algunos torneos han estado en el fútbol mexicano en la máxima categoría. Podemos nombrar a los Colibríes de Cuernavaca, allá en Xochitepec, Morelos. También hay unos equipos que han mantenido un poco más de arraigo por algunos años su tradición. Sin embargo, en este video netamente nos vamos a centrar en los clubes que desde el 2009 a la fecha han desaparecido en el fútbol mexicano y que tuvieron en este caso paso por la Liga MX, porque hay muchísimos otros, sobre todo en el ascenso, caso como Ballenas Galeana, también en Morelos y demás, que Coras Tepic, que tuvieron un paso efímero por esa división y posteriormente desaparecieron. Antes de ello te invito a que le des también seguir a nuestra cuenta de Instagram, @somoslarreta. Así nos encuentras con toda la información y contenido especial que tenemos en Instagram. También estamos en Facebook y en nuestro canal de YouTube, porque juntos somos La Reta. Ingresamos de nueva cuenta a lo que es el tema, porque iniciaremos hablando de los Bravos de Ciudad Juárez, este equipo que se encuentra en la primera división actualmente, pero que su último, por decirlo también en algún sentido, antecedente con otro nombre eran los Indios de Ciudad Juárez. Llegaron también a la primera división del fútbol mexicano con el Maleno Frías, con muchísimos jugadores plenamente de aquella región. Cirilo Saucedo estaba en la portería, Juan de la Barrera como el defensa central, así es como prácticamente como el niño héroe. Y en este equipo de los Bravos lo dirigió también el profe Víctor Hugo Eugui y mucho más. Llegaron hasta una semifinal del fútbol mexicano, cayeron precisamente ante los Tuzos de Pachuca, y en la otra llave estaba Puebla contra Pumas. Imagínense lo que hubiese sido una final entre Juárez, en este caso los Indios de Juárez, contra el equipo de Puebla, algo insólito completamente. Sin embargo, ambos se quedaron en la orilla y avanzaron en ese caso tanto Pumas como el Pachuca. Sin embargo, bueno, hacemos mención de este equipo de Juárez porque tuvo buenas temporadas, lo decíamos, llegó a semifinales. Sin embargo, después en un torneo tuvo una cantidad mínima de puntos, en ese momento era récord hasta que llegó el Veracruz, que también hablaremos de él un poquito más adelante. Y bueno, de esa forma el equipo de Juárez descendió. Me acuerdo del último partido allá en el Olímpico Benito Juárez, ese mismo donde ahora juegan los Bravos. La gente con pancartas salía a despedir a los Indios diciendo que algún día iban a regresar. Indios nunca regresó, tuvieron cambio de nombre, ahora son los Bravos de Juárez. Murió completamente el equipo de los Indios por una mala administración. Otro de los equipos que tenemos que tener en cuenta de los ya extintos en el fútbol mexicano son los Estudiantes Tecos, ese equipo que bueno, llegó a tener jugadores importantes y alguno que otro troncazo también. Por ejemplo, Leaño, qué decir de su capitán, ese defensa central que bueno, era hijo del dueño, siempre tenía que jugar básicamente. El día que no lo metieron, que no lo alinearon, cayó un aguacero tremendo en el 3 de marzo como anécdota, allá donde jugaban los Estudiantes Tecos. Era muy difícil competir en una plaza como Guadalajara, que ya tenía dos equipos con muchísimo arraigo, concretamente las Chivas Rayadas de Guadalajara y los Rojinegros, y luego posteriormente surgió la UDG, regresó en el tema del ascenso. Era muy complejo para Tecos. Aún así, el equipo de los Estudiantes llegó a ser campeón del fútbol mexicano. Tuvo una estrella, la consiguió entre 1993 y el 94 de la mano de Víctor Manuel Bucetich y precisamente ante Santos Laguna. Tecos fue campeón, jugó una final precisamente contra América, los golearon tremendo ahí por ahí del 2004-2005. Sin embargo, después la cuestión con Tecos vino completamente a la baja. Fue terrorífico el manejo que se le dio a este equipo, se le cambió inclusive de nombre, antes eran Tecos Solitos. Se buscó que tuviera identidad con la población de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la escuela privada, y se le puso el nombre de Estudiantes. Sin embargo, nada de eso funcionó, aunado que bueno, si usted conoce los viernes botaneros que pasan en la televisión, Tecos fue el primer equipo que optó por pasar sus juegos a viernes. Ellos fueron los pioneros con Televisión Azteca precisamente que jugaron por primera vez en viernes. Gracias a ellos les debemos la tradición del viernes botanero. Sin embargo, después desaparecieron, descendió el equipo y yo creo que ha sido uno de los descensos más costosos para TV Azteca y Televisa, porque ascendió el León y ellos vinieron a romper completamente el duopolio de la televisión. Otro equipo que tenemos que tomar en cuenta son los Jaguares de Chiapas. Vaya muerte del Jaguar en Chiapas,
porque primero se extinguió en el 2013 con un cambio medio raro de franquicias que hubo por ahí se extinguían los Jaguares, después vino el Chiapas Jaguar, que fue el último equipo que conocimos en dicha entidad federativa. Todos jugaron en el Víctor Manuel Reina, en el Zoque. Sin embargo, este equipo también, tras malos manejos, imagínense, cuando era la primera etapa de Jaguares, llegó hasta un cuartos de final, fue super líder con Cabañas, con jugadores tremendos que llegó a tener el equipo de la Selva. Estaba, no en ese equipo precisamente en esa época, pero sí a lo largo de su historia, jugadores como Jackson Martínez, que después sorprendió en el Porto y llegó hasta el Atlético de Madrid. Llegó a ser un semillero importante de jugadores el equipo de los Jaguares, y después poco a poco empezó a la baja, malos manejos también, ya no sabemos ni quién eran los dueños. Televisión Azteca también compró parte de los derechos, posteriormente se deshizo de ellos, llegó la familia Chargoy, malas administraciones, mucho cambio de jugadores, ya no tenían arraigo, no tenían identidad, los cambiaron de su horario a las 3 o 5 de la tarde los sábados, que pesaba muchísimo, y así fue como el equipo de Chiapas se fue poco a poco olvidando, alejando, hasta que terminó por descender en la cancha del Jalisco ante los rojinegros del Atlas, cuando Monarcas se quedó en la primera división. Y hemos llegado al punto de los más recientes, Lobos WAP, que Lobos, a pesar de ser el segundo equipo de Puebla, nunca tuvo buenas entradas allá en el estadio de la Benemérito, un estadio demasiado chiquito y de complicado acceso, sobre todo para quienes no somos de Puebla. Esperemos un poco llegando ahí al estadio de la UAP. Sin embargo, jugadores como Abraham González, como Julián Quiñones, que se lo prestó Tigres, el regreso de Pepe Toño, el actual arquero de las Chivas Rayadas de Guadalajara, pasaron precisamente por Lobos WAP, el Maza Rodríguez, inclusive este equipo que solamente duró algunas temporadas en lo que es la máxima categoría del fútbol mexicano. De igual forma, descendieron, pagaron para quedarse con el señor Mendívil. Después el equipo simplemente llegó a la quiebra y así desaparecían los Lobos WAP, que nunca pudieron competir ni siquiera al Puebla en cuanto a quién tenía más afición. La gente se iba obviamente con el equipo de la tradición. Y llegamos al final de este video con los Tiburones Rojos de Veracruz, campeones en 2 temporadas de liga, y que en el 2016 consiguieron el título de la Copa MX. Otro equipo en los cuales el común denominador de todos los que hemos hablado, de Juárez, de los Indios, de Chiapas, de Tecos, de Lobos y de Veracruz, el común denominador es una mala administración. Muchísimos jugadores que nunca entendimos cómo llegaron. Caso de Buletich, un francés que vino a Giempón. Veracruz tuvo un ganés, un futbolista ganés que no jugó ni un minuto, igual un francés tampoco jugó ni un minuto, pero ellos vinieron, contrataban muchísimos jugadores, algunos por préstamos, y ni siquiera tenían actividad en el primer equipo. Muchísimos colombianos, chilenos, hubo algunos quienes sí lograron destacar, como el caso de Carrasco y algunos otros, uruguayos como Luna. Sin embargo, Veracruz, concretamente, el problema fue el tema de Curi. Hubo una persecución muy grande sobre los Tiburones Rojos, compras que no tenían ni pies ni cabeza, y de esa forma una plaza tan noble así como todas las que hemos nombrado anteriormente, en este caso Veracruz, se terminaba por quedar sin primera división, y con un equipo que le cambiaron varias veces el nombre. Fue Tiburones Rojos de Veracruz, luego Club Veracruz, luego Club Tiburones Rojos, variedad de igual forma ante la desaparición de franquicias y demás, y ahora ni siquiera existe el Tiburón, y se habla del nuevo proyecto, los 2 nuevos proyectos que ya hay en la Liga Balompié Mexicano. Fue un gusto el haber estado contigo como cada lunes. Mi nombre es Edwin Santana, y recuerda que juntos somos la Reta.